Micrófono. Vas a tardar en almorzar. Vas a tardar. Ahora voy a comer. Ahí. Hola, joven. Ahí sí. ¿Eh? Ahí sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, disculpas, tuve algunos problemas tecnológicos para sumarme. No, eso esta reunión es... Llegué primera, pero entré última. Y bueno, a veces pasa. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Se van a ir sumando, me están escribiendo acá que tienen problemas de cómo entrar al link y todo. Y Sí. bueno, Diana ahora va a hacer las presentaciones de Soledad para que aquellos que no la conozcan, ya la conocemos, pero por lo menos tengan algún antecedente de ella y después la escuchamos ante el debate. Bueno, buenos días, buenos mediodías a todos y a todas. Tenemos hoy el gusto de presentar a Soledad Arenaza, que es abogada, feminista, especialista en Derecho al Hábitat. Cursó estudios de grado en la Universidad de Copenhague y posgrado en la Universidad de Lanús. Se desempeñó como relatora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Provincia de Buenos Aires y como asesora ante el Consejo Provincial de Hábitat. Actualmente coordina MAR, una organización dedicada a promover el derecho a la ciudad en la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos de tenerte para que nos puedas contar tus últimas experiencias en relación con el litigio estratégico. Así que bueno, te escuchamos, Soledad. Bueno, buenos mediodías a todos también. Muchas gracias, un gusto la invitación. Yo la verdad es que cuando Pablo me invitó a sumarme a esto, digamos, como siempre, estas presentaciones o conversaciones son un recorte, ¿no? de algún tema. Y la verdad es que pensaba que era interesante tal vez presentar como algunas notas de reflexiones de alguna trayectoria de activismo en los tribunales, que puedan servir, digamos, que puedan servir para pensar algunas relaciones entre el poder judicial, el poder político, qué tipo de reclamos tienen mayor o menor viabilidad, por qué el poder judicial es un poder a donde iríamos a reclamar en un contexto democrático con elecciones libres, ¿no? Para que decida acerca de qué políticas hay que implementar o no, en fin. Entonces, la idea de la presentación un poco, digamos, es pensar para qué sirve ese litigio estratégico, cómo llegamos a ese litigio estratégico también es otra de las preguntas, y qué reclamos uno podría ver que tienen esto, ¿no? Un mayor asidero y en base a qué fundamentos y razones. Bueno, para los que no saben, la idea del litigio estratégico básicamente tiene que ver con la posibilidad de recurrir, digamos, a los tribunales, al Poder Judicial, con el objetivo de generar cambios en las políticas públicas, ¿no? Es decir, en la manera en que el Estado administra y gestiona los recursos, y, ¿por qué no, los derechos? Ya que estamos en la Facultad de Derecho, en definitiva, cuando hablamos de la administración de los recursos en las políticas, en definitiva, lo que estamos diciendo es que las políticas públicas también administran derechos y a veces nos cuesta conceptualizarlo de esa manera, ¿no? Solemos pensar en las políticas públicas como ámbitos donde el Estado otorga bienes y servicios y donde el Estado pone o quita recursos presupuestarios, pero no como ámbitos donde el Estado distribuye o saca, quita derechos. El litigio estratégico tiene un poco que ver con esto y con lo poco que llegué a escuchar de la conversación que estaban teniendo antes de que yo me sumara. Básicamente no es casual que el litigio estratégico arranque fuertemente en la década de los 90. Precisamente porque en la década de los 90 lo que se va a dar, como todos saben, y algunos seguramente mucho mejor que yo, tenemos un contexto muy regresivo en términos del rol del Estado como garante de derechos en general. Estamos en un contexto de un fuerte desmantelamiento de las instituciones del Estado que se encargaban esto precisamente de distribuir y asignar derechos. Hay fuertes cambios en los marcos regulatorios y al mismo tiempo, como todos sabemos, se da un proceso en donde lo que se va a profundizar básicamente es la mercantilización del acceso a los bienes sociales que
para una tradición como la nuestra, con un constitucionalismo social de mediados del siglo XX que había sido muy fuerte, esa mercantilización de los bienes para nosotros en nuestra historia había sido concebida como el acceso a derechos. Bueno, estamos en ese contexto de los 90, con esta profunda mercantilización, con este desmantelamiento de derechos, y en paralelo ocurre algo, digamos, que es un proceso contemporáneo a todo este proceso del que estoy comentando, que es la reforma de la Constitución, básicamente. Como todos saben, en el año 1994 se reforma la Constitución, y en esa reforma de la Constitución, uno podría decir que la Constitución argentina del 94 entra dentro de lo que sería este nuevo constitucionalismo social que emerge en la década de los 80, que por supuesto, estoy hablando del constitucionalismo social al que pertenece el Cono Sur, digamos, ¿no? Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia. Argentina es una de las primeras figuritas que se inserta dentro de ese constitucionalismo y claramente forma parte o es una expresión de ese neoconstitucionalismo más tímido, si se quiere, porque nuestra Constitución, a pesar de algunos rasgos que les voy a comentar ahora, mantiene ciertamente un híbrido en relación a lo que es el acceso a derechos y el reconocimiento de derechos por un lado, y lo que es el rol del Estado y el rol del mercado en la distribución y la provisión de esos derechos, ¿no? Ahí hay algunas tensiones que se van a mantener, esto se da en los 90, en todo ese otro contexto, pero aún así la Constitución argentina no deja de pertenecer a ese neoconstitucionalismo con esas características que, digamos, hacen que de alguna manera posteriormente las organizaciones sociales se apropien de esa Constitución y entiendan que puede ser una posibilidad para una suerte de activismo judicial de la no regresividad de más derechos, ¿no? Eso que no está ocurriendo en el Poder Ejecutivo, intentar hacer una salvaguarda, una defensa, un muro a través del Poder Judicial para que no se siga avanzando en la regresividad de los derechos. Así que, básicamente, si uno tuviera que hacer como una síntesis de ese constitucionalismo, algunas cosas que yo ahí tomé nota como para hacer así un punteo muy básico, para los que por ahí no andan con materias de constitucional muy cerca, es un constitucionalismo que incorpora como primer medida el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entra por la ventana claramente, tratados internacionales de muy diversas materias que son incorporados con la misma jerarquía que tenían los derechos que ya formaban parte de nuestra Constitución. Al lograrse esto, básicamente lo que va a ocurrir es que se van a incorporar nuevos derechos a nuestra Constitución que no estaban incorporados, pero también viejos derechos sociales, ¿sí?, que habían estado vinculados en nuestro constitucionalismo básicamente a este esquema del trabajador, de la clase trabajadora, o sea, derechos sociales que estaban vinculados a la idea de un estado de bienestar que asociaba el acceso a los derechos al acceso al trabajo, van a pasar a ser derechos reconocidos a la ciudadanía en general a través de ese reconocimiento constitucional de los derechos humanos que básicamente considera el acceso a los derechos humanos por el simple hecho de ser un ser humano, básicamente sin la condición de sujeto trabajador. Me interesa marcar acá también que dentro de esa incorporación de derechos tenemos algo que es muy importante para lo que va a ser el litigio estratégico, que es entender que algunos viejos derechos también se van a reconceptualizar, ¿no? Si nosotros veníamos de pensar algunos derechos como, por ejemplo, tanto en el ámbito de derechos civiles como derechos sociales, si nosotros pensábamos históricamente el derecho a la libertad de prensa, vamos a empezar a pensar con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en un derecho a la comunicación social. Si nosotros antes pensábamos en un derecho a la vivienda, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos vamos a empezar a pensar en un derecho al hábitat que excede ese derecho a un techo y 4 paredes y empieza a pensar en términos de el acceso a los servicios públicos, el acceso a la localización, a un ambiente sano, etc. Es decir, no es solamente ampliar el catálogo de derechos reconocidos, sino también, de alguna manera, ayornar algunos otros viejos derechos que ya estaban en nuestra Constitución, pero que tenían rasgos de un liberalismo constitucional previo que los había reconocido en una primera instancia. Otra cuestión que es clave para pensar el litigio estratégico que va a empezar a ocurrir a partir de la década de los 90 es la incorporación dentro de la Constitución de un principio muy fuerte de igualdad, ¿no?
esta idea de que a través del artículo 75, inciso 23, se empieza a entender que el Estado, tiene que llevar adelante acciones afirmativas, positivas, para garantizar determinados derechos. Ya no basta con que el Estado no discrimine, con que el Estado no viole, es decir, con que el Estado se abstenga, digamos, de violar derechos, sino que se le va a empezar a exigir al Estado, a partir de esa reforma del 94, que el Estado haga, que el Estado cumpla con mandatos. Es decir, que esa faz garante del Estado, que antes, si se quiere, estaba reducida a esta mirada de un Estado que se abstenga, digamos, de violar, pasa a ser un Estado que se preocupe y se ocupe por garantizar, ¿no? Por cumplir mandatos. Es decir, y eso está basado fuertemente en esta idea de un principio de igualdad. ¿Qué significa esta idea del principio de igualdad? Significa que, digamos, esa igualdad histórica, liberal, donde todos somos iguales ante la ley, es una mentira para este constitucionalismo, básicamente es un poco lo que viene a desenmascarar, y esa igualdad, esta nueva igualdad reconocida en este constitucionalismo viene a decir, bueno, en realidad hay grupos que están en una situación de desventaja muy estructural, ¿no? Esas desventajas tienen que ver con problemas de redistribución, como por ejemplo, claramente lo es la pobreza estructural, pero también con otras demandas que hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Fraser, llama demandas de reconocimiento y no necesariamente de redistribución, y que tienen que ver con grupos que están en una situación de desventaja en términos de reconocimiento. Podemos pensar claramente, digamos, en lo que tiene que ver con digamos, la autopercepción de género, la libertad de las orientaciones sexuales, digamos, todo ese núcleo de demandas y grupos que no están vinculados a demandas históricas de un mayor acceso a recursos materiales, sino de un mayor acceso a un reconocimiento, digamos, de su condición de grupo y de seres como tales, ¿no? Por supuesto que ahí entra fuertemente, a veces uno lo olvida porque ya es algo que está cada vez más afianzado, pero ahí entra fuertemente la agenda del movimiento feminista, claramente, con un fuerte anclaje, ¿no? En términos de demandas de reconocimiento. Otro de los datos importantes de ese constitucionalismo que nos va a permitir pensar en ese litigio estratégico claramente tiene que ver con derechos y sujetos colectivos que aparecen, ¿no? en esta Constitución. Veníamos de una Constitución liberal, en donde las subjetividades estaban pensadas en términos de los individuos, digamos, o sea, teníamos derechos en la medida en que éramos personas individuales, y pasamos en este constitucionalismo a estar reconocidos en términos de pertenencia a grupos diversos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que, digamos, pasamos a ser reconocidos en términos de, por ejemplo, usuarios y consumidores de bienes y servicios, ¿no? Y de nuevos derechos que se empiezan a reconocer con este carácter o con este alcance colectivo. Y acá emergen también algunos sujetos legitimados que van a permitir pensar en un litigio estratégico muy interesante. Digo, a cualquiera le hubiera costado pensar en 1994, digamos, que las generaciones futuras, digamos, que se incorporan dentro del reconocimiento del derecho al medio ambiente sano como un derecho colectivo, iba eventualmente, con el transcurso de los años, permitir un litigio que obligue, por ejemplo, a una empresa privada a abstenerse de generar un daño ambiental en función de cuidar y proteger el derecho al medio ambiente de personas que todavía no nacieron, ¿no? Que están dentro de generaciones que todavía no existen, ¿no? Era algo como impensado para nosotros. Diría yo que ahí hay una especie de anclaje en lo que hoy se conoce o se empieza a conocer como los derechos de la naturaleza también, ¿no? La idea es la protección de la biodiversidad con los derechos de la naturaleza y, ¿por qué no?, también, por supuesto, ¿no?, de los pueblos originarios que también entran como esta subjetividad colectiva dentro de esta nueva Constitución. Y por último, hay dos notas que también me parece importante marcar antes de meternos en algún estudio o rasgos del litigio estratégico. Digo, pensando en estas condiciones o estas cualidades de la Constitución como insumos para litigar, ¿no? Que tiene que ver con, si bien tenemos una Constitución que es híbrida en términos de la contraposición del acceso a los derechos y el rol del mercado en la provisión de eso, la Constitución sigue marcando, sobre todo en lo que es el derecho al consumo, cierto papel del Estado en términos de regulación del mercado, ¿no? O sea,
se piensa en que si bien esos servicios van a ser concesionados, tenemos que poder acceder a información adecuada y veraz, tiene que haber una participación de los usuarios de manera previa a un aumento tarifario, el Estado tiene que garantizar que los servicios no se presten en condiciones de monopolio, es decir, hay una ventana para pensar en cierta regulación estatal del mercado, que por supuesto no es muy generosa, pero que existe y que permite cierta permeabilidad para pensar en algunas demandas que que entren a jugar, ¿no?, con los diferentes actores económicos que se van a repartir la provisión de derechos a partir de los 90. Y por último, me parece también importante rescatar, clave diría yo, que la Constitución también trae, porque de nada serviría haber ampliado todo este catálogo de derechos, crear nuevos derechos, reconceptualizar viejos derechos, si no tenemos herramientas procesales, ¿no? Y básicamente lo que hace la Constitución, de alguna manera, es generar herramientas procesales que nos permiten pensar quiénes son los sujetos legitimados como para poder llevar adelante estos reclamos, ¿no? Y cuáles van a ser las herramientas para poder hacerlos. No es que estas herramientas no existieran antes, de hecho, el amparo es algo que existía en Argentina desde larga data, como el habeas corpus, como varias de estas herramientas colectivas que se empiezan a jugar en este litigio estratégico, pero el hecho de estar reguladas en la Constitución y además vinculadas a determinados sujetos que las pueden emplear, de alguna manera terminan facilitando el acceso a la justicia, ¿no? Ya no va a haber una discusión constitucional respecto de si el defensor del pueblo o si las organizaciones de usuarios y consumidores pueden o no pueden representar a colectivos para salvaguardar sus derechos. Constitucionalmente eso está zanjado y permite avanzar en ese tipo de reclamos. Y creo yo que también esa es parte de la explicación que hace que las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil en general se apropien de esa herramienta, teniendo ahí una ventana procesal que les permitía de alguna manera salir a demandar esos derechos en los tribunales. Es interesante esto, en términos, no da como para conversar de todo hoy, pero es interesante pensar cómo una Constitución que no había sido el resultado de una demanda popular, ni que había sido resultado de un proceso participativo, digamos, la Constitución de 1924 no tiene ninguno de esos rasgos, a diferencia de otros procesos de reforma constitucional que se dieron en el continente, sin ir más lejos lo que fue Ecuador o Bolivia, que todos tenemos más presentes porque fueron más recientes. La verdad es que en Argentina no ocurrió eso, fue una reforma que estuvo muy cerrada a la negociación política partidaria y por otro lado, casi diría yo, de alguna manera tildada por un listado de puntos y materias que se incluían o no en base a acuerdos que se dieron en un ámbito parlamentario sin ningún tipo de participación ciudadana. Dicho esto, el hecho de que las organizaciones a posteriori hayan podido apropiarse de esto, de alguna manera habla también, ¿no?, de cómo el derecho puede ser apropiado, digamos, para transformación, más allá de no haber sido partícipes las organizaciones en el resultado de esa constitución, de esa reforma, ¿no? La realidad es que el activismo, a donde vamos a ir ahora, como para señalar algunos puntos, y después me gustaría obviamente que lo discutamos y charlemos entre todos, el activismo tiene, digamos, no es algo que venga sin complicaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, el activismo a través del litigio estratégico, al que me voy a referir, trae un conjunto de discusiones o arrastra un conjunto de discusiones que están muy vinculadas a la filosofía política, que están muy vinculadas digamos, a la cuestión de la administración de la cosa pública, ¿no? En el sentido de que claramente el hecho de concurrir a un tribunal para generar cambios o transformaciones en las políticas públicas no deja de estar ausente en relación a algunas discusiones como qué pasa con la división de poderes, ¿no? Digamos, a quién le compete de alguna manera generar las políticas, decidirlas, cuáles son sus prioridades, sus extensiones. Es aquel poder que ganó una elección, digamos, en base a un programa de gobierno, o es a un poder judicial que
no fue democráticamente electo, sino a través de la representación del Senado que lo elige y después que falla en una sentencia y que decide respecto de la razonabilidad o no de determinada política, su presupuesto, su extensión, sus plazos, etc. Digo, no es algo que no esté controvertido, eso me parece importante ponerlo sobre la mesa, digamos, es algo que interpela a la lógica de las mayorías, a la lógica democrática, cuando un juez establece una sentencia y dice, la política tiene que ir por acá y no por acá, ¿no? Digo, es algo que es interesante de pensar. No sé si alguien quiere comentar algo, cómo es la dinámica, pero o avanzo y sigo un poco haciendo algunos rasgos, contándoles un poco algunos rasgos del litigio estratégico, pero no sé si quieren, Pablo. Mira, la idea Avanza. en realidad, como vos te sientas más cómoda, por ahí el modelo que está abierto a discusión acá es que vos expongas algunas ideas que te interesan en fuerza y después abrimos Bien. el debate, todas las preguntas para no ir cortándote. Buenísimo. Bueno. Bien. Bueno, al pensar en esto del litigio estratégico, un poco lo que digamos, hay mucho litigio estratégico a esta altura del partido, digamos, estamos hablando ya de 30 años, de casi 30 años que vamos a llegar a reforma constitucional, con lo cual hay mucha jurisprudencia, ¿no? Por lo tanto, lo que a mí me pareció interesante es hacer algún recorte, digamos, y pensé en un doble recorte. Por un lado, en un recorte territorial, que tiene que ver con el recorte de la provincia de Buenos Aires, dado que nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, me pareció interesante pensar en ese recorte, y dado que la organización que coordino trabaja en temas de derecho a la ciudad, me pareció también interesante pensar en un recorte vinculado al derecho a la vivienda y metiéndonos en el derecho a la vivienda y en esta idea de la reconceptualización de la vivienda, por supuesto, en algunos elementos que hacen a el derecho a la vivienda en un sentido amplio, ¿no? No necesariamente la idea de un acceso a la casa, ¿no? Pero bueno, ahora voy a un poco graficar cuáles son los límites de las conclusiones que les voy a contar. Cuando hablo de la judicialización del derecho a la vivienda, digamos, ¿por qué el derecho a la vivienda? Bueno, la vivienda tiene algunas particularidades que son interesantes en términos de discusión política, presupuestaria, etcétera, que básicamente la vivienda, siendo un derecho social, digamos, por supuesto que tiene, como cualquier otro derecho, una estructura en donde el Estado tiene varias obligaciones. Digamos, el Estado no solamente tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda a través de lo que puede ser la prestación de una casa, o sea, otorgar un plan habitacional o un subsidio para la compra de una casa, sino que, como todos saben, como cualquier otro derecho, la estructura, digamos, del derecho también incorpora otro tipo de obligaciones a cargo del Estado, como por ejemplo el deber de respetar el derecho a la vivienda, que podría ser no desalojar, o el deber de promover el derecho a la vivienda, como podría ser, por ejemplo, garantizar condiciones para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones que los hombres a la titularidad dominial, cosa que hoy en día no existe. Lo que quiero decir es, un derecho, como es la vivienda y como cualquier otro derecho, tiene una estructura de obligaciones a cargo del Estado que no necesariamente se reducen a la idea de entregar la prestación concretamente, ¿no? Entregar la cosa, el bien. Sin embargo, yo me voy a enfocar bastante en lo que es entregar la cosa y el bien. ¿Y por qué, me preguntarán? Porque entregar la cosa y el bien, que sería básicamente la dimensión prestacional de este derecho, precisamente es la demanda que genera las tensiones más grandes con el Poder Ejecutivo, digamos. ¿Por qué? Porque la casa, en tanto prestación o garantía del derecho a la vivienda, es tal vez el bien más costoso al que todos tenemos que acceder a lo largo de nuestra vida y por lo tanto es el bien que requiere del mayor financiamiento o presupuesto por parte del Estado. Es decir, yo me voy a enfocar, o las conclusiones respecto de las cuales voy a hablar, van a estar pensadas y basadas en análisis de varios casos en la provincia de Buenos Aires, donde hubo alguien, digamos, o alguienes, o algún colectivo, que concurrió a la justicia a demandar algún plan habitacional o algún subsidio para poder acceder a la compra de una casa o a que le entreguen una vivienda. ¿Se entiende? Básicamente tiene que ver con un litigio estratégico
en su faz prestacional. ¿Por qué? Porque es la más cara, es la más dificultosa, es la que más tensiona, básicamente. Por eso me interesó enfocarme en esta cuestión. Desde el punto de vista de la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, básicamente es la que más tensión genera, porque implica un reparto de un bien social que es altamente costoso. En estos términos, también hago un paréntesis, porque es algo que está en la agenda pública, digamos. En este momento tenemos una toma de 2.000 familias en Guernica, como todos saben, a punto de ser desalojada, y parte de lo que se está discutiendo es precisamente esto, hasta dónde existe una garantía del Estado, en este caso garantía del Estado de la provincia de Buenos Aires, porque depende del municipio del presidente Perón, a garantizar un derecho a la vivienda en términos de acceso a un subsidio o una vivienda alternativa. Digamos, está en la agenda pública, ¿no? Dicho esto, me adelanto a que las conclusiones del derecho a la vivienda, por estas características que les acabo de decir, no son necesariamente traspolables a cualquier litigio de cualquier otro tipo de derecho, ¿sí? Y voy a hacer algunos matices cuando me refiera a algunos otros reclamos, como por ejemplo cuando hablemos de reclamos de salud o medioambientales. Pero a grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos, digo, y me adelanto a las conclusiones para después volver hacia atrás, yo les diría que vamos a tener más chances de que nuestro reclamo ante la justicia en términos de litigio estratégico sea escuchado en 4 supuestos. 4 supuestos. 4 supuestos nos van a dar más chances de lograr estratégicamente que ese reclamo por el derecho a la vivienda tenga más condiciones de obtener una sentencia positiva que negativa. ¿A qué me refiero con esto? El primer supuesto básicamente tiene que ver con el hecho de que esa demanda por el derecho a la vivienda vaya acompañada por una justificación que esté basada en una demanda de igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuando yo demando el derecho a la vivienda, pero además apoyo esa demanda, ¿se acuerdan que yo les mencionaba previamente que este neoconstitucionalismo había incorporado esta cláusula fuerte de igualdad sustantiva en relación a ciertos grupos que están en condiciones de desigualdad estructural, mujeres, ancianos, etcétera? Bueno, cuando yo apoyo esa demanda del derecho a la vivienda en términos prestacionales, yo necesito acceder a una vivienda adecuada ante la justicia, pero además esa demanda viene acompañada de un justificativo de igualdad estructural. Yo soy una persona que estoy en condiciones de pobreza estructural y además formo parte de alguna de las categorías o grupos que están en condiciones de mayor desigualdad. Soy niño, soy mujer, soy anciano. Digo, cuando ese conjunto de categorías que tienen que ver con la exclusión y la igualdad sustantiva, es decir, donde hay además una obligación extra del Estado de adoptar medidas de acción reafirmativa para poder incluir, digamos, va acompañada de la demanda de vivienda, bueno, hay más chances que cuando yo demando una vivienda en términos prestacionales, necesito una casa, pero soy, por ejemplo, un hombre solo de 35 años con capacidad laboral. ¿Se entiende? Digo, ese sería el primer supuesto. El supuesto en donde la demanda por la vivienda, en términos prestacionales, va unida a una demanda de igualdad sustantiva, ¿sí? A una de las categorías o grupos de pertenencia que están históricamente en condición de desigualdad y que por supuesto tengo que construir y argumentar, ¿no? La segunda posibilidad de chance, digamos, de una mayor aveniencia a lograr una sentencia positiva tiene que ver cuando esa demanda prestacional de vivienda está acompañada a un reclamo de igualdad formal, no sustantiva. La igualdad sustantiva, como decíamos antes, tiene que ver con esta idea de un fundamento sociológico. Hay algunos grupos que están en una situación de desventaja en relación a otros. No es una cuestión jurídica, es sociológica, es histórica, es económica, es material. La igualdad formal, en cambio, nos lleva básicamente a la discusión de la igualdad en términos del Estado de Derecho básico, ¿no? Liberal, de la igualdad entendida como la igualdad ante la ley. Cuando un tribunal entiende que yo demando el acceso a una vivienda a través de un plan habitacional o de un subsidio, y esa demanda va acompañada de un cuestionamiento al hecho de que yo me quedé afuera, por decirlo de alguna manera, porque hubo una violación a la igualdad formal, tengo más chances de ganar.
¿Qué significaría esto? O un ejemplo, por ejemplo. Si, por supuesto que la igualdad formal, voy a hacer un paréntesis, siempre está apoyada en criterios de razonabilidad. Si el municipio de San Isidro, bueno, un caso que ocurrió, de hecho, puntual, tiene un plan habitacional, y ese plan habitacional, digamos, está previendo como beneficiarios a personas que requieren de una vivienda, ¿no? Que sería básicamente el fundamento de razonabilidad. Usted requiere una vivienda, no la puede pagar, no puede acceder a condiciones de mercado de una vivienda, entonces necesita acogerse a algún plan de vivienda. Pero como condición, dentro de los parámetros para el acceso a la vivienda, establece que aquellas personas que viven en villas o asentamientos no pueden incorporarse al plan, ¿no? No se pueden incorporar. Ese criterio viola la igualdad ante la ley de personas que están en una misma situación de necesitar una vivienda y no poder acceder a través de condiciones de mercado. Sí, efectivamente lo viola. Esa exclusión, es decir, la exclusión del programa que no admite a personas por el hecho de residir en una villa o un asentamiento, ¿tiene un grado de razonabilidad? No, no la tiene. Hay una violación a la igualdad formal de la ley, en el sentido de que dos personas que necesitan y que están en condiciones similares, que tienen que ver con la imposibilidad de acceder por su propia cuenta, digamos, no pueden acceder. Sí, la hay una violación. Por ende, el criterio de no residencia en una villa o en un asentamiento, ¿es irrazonable? Es irrazonable. ¿Viola la igualdad formal? Sí la viola. Bueno, señor, usted que viene a demandar una vivienda y además prueba o demuestra que hay una violación a la igualdad formal, tiene más chances que otro que no la demuestre. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, hablamos primero de una violación a la igualdad formal, esta es una igualdad sustantiva, esto es una demanda prestacional unida además a una violación de una igualdad formal como argumento para acceder. Acá, en general, ¿de qué nos sirve esto que acabo de decir, si se dan cuenta en términos más conceptuales? Cuando hablamos de violación a la igualdad formal, en general por ahí van a transitar todos los planteos que tienen que ver con discriminación, ¿no? Todos los planteos que tengan que ver con discriminación, o sea, yo quiero un derecho prestacional y al mismo tiempo puedo alegar que mi exclusión de ese derecho prestacional está basada en una razón o justificación discriminatoria, ¿sí? Clásicas razones discriminatorias, residencia en una villa, nacionalidad, ¿no? Son como razones bastante frecuentes, digamos. Ahí, digamos, lo que quiero decir es, no hay una cuestión de igualdad sustantiva de que a mí me diferencian porque precisamente el Estado tiene que hacer ciertas diferenciaciones para generar mayor igualdad, sino por el contrario, hay una diferencia que me diferencia, que no está basada en un criterio de razonabilidad ni en un criterio de acción, digamos, positiva para incluirme, que por el contrario lo que hace es excluirme de esa igualdad formal ante la ley, ¿no? Y como decía, los criterios clásicos tienen que ver con esto, con la pertenencia a una villa, un asentamiento, una nacionalidad. Hay un litigio muy interesante en la ciudad de Buenos Aires, me voy a salir un minuto del terreno de la provincia de Buenos Aires, que fue un litigio que se hizo en la Villa 1114 contra Telefónica Argentina. Básicamente lo que ocurrió, en este caso, hablo muy breve, referencia al planteo, lo que ocurrió en ese caso es que varios vecinos de la Villa 1114 pidieron la conexión al servicio de teléfono, ¿no? La empresa nunca respondió, básicamente. Entonces, a través del organismo contralor de las comunicaciones se pidió una respuesta y básicamente lo que terminó diciendo la empresa es que ellos no iban a conectar al servicio de telefonía ni de internet en la villa por dos razones. Por un lado, porque en algunos lugares de la villa no habían condiciones de infraestructura para poder hacerlo, y por otro lado, lo que esgrimió la empresa es básicamente que las conexiones, digamos, requerían de determinadas cuestiones tecnológicas que por supuesto me desbordan en esta presentación, y que las personas de la villa se las robaban, básicamente. O sea, lo que dijo básicamente la empresa es, la gente en la villa roba estos aparatos para hacer las conexiones y además no tengo las condiciones de infraestructura. Entonces, ¿qué hizo la jueza? La jueza la jueza que intervino de primera instancia, una jueza en lo civil y comercial, muy interesante porque además es un palo de un ámbito de materia que en general no es muy receptivo a las cuestiones de derechos humanos, y lo que ella entendió fue lo siguiente. Bueno, el hecho de que en algunos lugares de la villa no exista la infraestructura necesaria para poder hacer la conexión al teléfono es efectivamente una razón que impide esa conexión, ¿no? Y que en definitiva habrá que desarrollar esa infraestructura como para poder generar esa conectividad en un futuro. Ahora bien,
el hecho de alegar que las personas que pertenecen o que son habitantes de una villa, digamos, pertenecen a una condición de peligrosidad que impide la instalación del servicio, es básicamente una categoría sospechosa que viola cualquier principio de igualdad formal ante la ley, no sustantiva, formal ante la ley, y por lo tanto esa respuesta es inadmisible porque es discriminatoria. ¿Y qué hizo la jueza? Obligó a la empresa que en aquellos sectores de la villa que tenían las condiciones de infraestructura como para poder generar la conectividad, instalar el servicio, ¿no? Digo, es un caso que no está basado, fíjense ustedes, que no está basado en condiciones, digamos, en argumentos que tengan que ver ni con los derechos sociales, ni con cuestiones que tienen que ver con económicas prestacionales, sino que toma argumentos que son argumentos de un derecho muy clásico, muy, incluso diría, liberal. O sea, usted está tratando a esta gente diferente a como trata a la otra, principio básico de igualdad ante la ley, fundando o argumentando una razón que es discriminatoria, por lo tanto tiene que cumplir lo mismo para todo el mundo, ¿no? No es que está diciendo, lo digo muy entre nosotros, ¿no? Aunque sea un Zoom, no es que está diciendo esta gente es más pobrecita que la otra, ayudémoslos y conectemos la internet. No, para nada. Está diciendo, esta gente merece el mismo tratamiento que los que están acá al lado, digamos, por un principio de aplicación de igualdad ante la ley. Por lo tanto, instale el servicio si las condiciones de infraestructura lo permiten. Punto, ¿no? Bueno. Les decía, otra de las, para avanzar, otras de las chances para poder lograr un mejor resultado en un litigio estratégico vinculado a una demanda prestacional como el acceso a la vivienda, tiene que ver con algo que es así, esto está probado, y diría que es uno de los puntos más importantes con el que les acabo de comentar, la igualdad formal, pero este es muy fuerte, y que tiene que ver con cuando esa demanda prestacional está acompañada o justificada, ¿sí?, en un otro derecho constitucional que el Poder Judicial considera más fuerte. Voy a ser concreta, la salud. Si yo digo que necesito acceder a una vivienda porque yo tengo un derecho constitucional, digamos, que así lo dice y me lo garantiza, ¿no? Y soy un hombre de 35 años con capacidad laboral, es muy probable que me manden a mi casa. Si yo soy una mujer con niños, uno de mis hijos es discapacitado, volviendo a esta idea de la igualdad sustantiva, y pido acceder a algún plan, tengo más chances que ese hombre de 35 años solo de acceder a una vivienda a través de un reclamo prestacional en un tribunal. Ahora bien, si yo digo que soy una mujer con un niño que presenta una condición de asmático, ¿no?, y que su bienestar, su integridad física dependen de condiciones de habitabilidad, digamos, que le garanticen un bienestar para que su salud no se deteriore, es mucho más probable todavía que yo acceda a una vivienda. En definitiva, el resultado es el mismo. Yo quería acceder a una vivienda, pero el punto es que el argumento que garantiza ese acceso tiene que ver con cómo las Cortes entienden que hay algunos derechos que son, si se quiere, más importantes que otros. Y esto lo digo, así lo estoy diciendo en términos muy llanos, no tiene que ver con la importancia, tiene que ver, que es algo que vamos a discutir ahora en un ratito, con cómo las Cortes visualizan la operatividad de algunos derechos frente a la operatividad de otros. El derecho a la salud para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es un derecho que es operativo, es indiscutible. Nosotros tenemos derecho a la salud, punto. Digo, y ahí, ahora voy a volver, pero tiene que ver, bueno, voy a ir más tarde, no me voy a meter ahora, pero lo que quiero decir es, ahí lo que importa es que hay algunos derechos que para los tribunales son más fuertes. Es como tener un ancho de espada y un ancho de basto. El derecho a la salud es un ancho de espada, ¿sí? Y por último, creo yo que el último universo de casos que hacen a las mayores posibilidades de tener éxito en una demanda prestacional de vivienda tiene que ver con cuando esa demanda viene acompañada de un derecho civil o político, ¿no? Concretamente,
cuando esa demanda viene acompañada, por ejemplo, de una demanda de acceso a la información o de participación. Vamos a un caso concreto, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Fallo Mendoza, ¿no? Como todos conocen, se genera, bueno, no todos lo conocen. Se genera el Fallo Mendoza por la judicialización de la cuenca Matanza de Riachuelo, la contaminación, bueno, la Corte falla en el año 2006, obliga, encomienda un plan que se llama PISA, que es un plan gigante que tiene muchos componentes de recomposición ambiental, pero que también dentro de ese plan se comprende la relocalización de algunas villas y asentamientos que viven en condiciones de fuerte precariedad y fuerte amenaza, digamos, a su integridad física, ¿no? Uno uno de estos asentamientos es Villa Tranquila, básicamente, ¿no? Y lo que se empieza a sudar básicamente es que se empieza a dar un proceso de relocalización en donde, bueno, el Estado empieza a generar diferentes políticas para mudar a gente que no podía permanecer por una sentencia de la Corte en un lugar determinado en base a esta amenaza a su integridad física por la contaminación del ambiente. ¿Qué ocurrió? Ocurrió concretamente que en esos procesos de relocalización, la gran mayoría de las veces, desde un inicio, no se respetó los procesos de participación de los habitantes que iban a ser relocalizados, ¿no? Entonces el Estado avanzó con propuestas de programas, avanzó reconociendo lugares a donde se podía generar esas relocalizaciones, avanzó con formatos de programas habitacionales estandarizados en base a diferentes operatorias que ya estaban vigentes de programas en ese entonces, pero ¿qué pasó? La gente judicializó. A mí me van a relocalizar, yo vivo acá hace 40 años y nadie me preguntó si me quiero ir y a dónde me quiero ir. Y resulta que yo acá vivo con mi suegra que está al lado, con mi hijo que está atrás, que además cuidan a los chicos cuando yo me voy a trabajar. Además, yo vivo a tantos pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, lo que me permite a mí diariamente ir a trabajar y regresar. Y ahora me quieren relocalizar a un lugar donde yo no sé si voy a poder tener acceso al trabajo, probablemente van a desintegrar las redes, digamos, sociales y familiares de parentesco que permiten el sostén de cuidados para que yo pueda ir a trabajar. Bueno, básicamente lo que se generó fue una gran judicialización basada en la falta de participación de las familias que iban a ser relocalizadas y que llega hasta la Corte Suprema. ¿Y la Corte Suprema qué dijo? No, muchachos, las personas que van a ser relocalizadas tienen derecho a participar en las decisiones de la relocalización. Así que generen una mesa de participación, empiecen a informar de qué se trata un proceso de relocalización y después, una vez que esa información haya existido y que se haya dado participación en esas decisiones, entonces recién vamos a poder generar una relocalización. Eso derivó, bueno, fue un claro litigio estratégico, derivó en la adopción de un protocolo de relocalización que tuvo que armar el propio Estado para poder avanzar en las relocalizaciones. Pero lo que quiero decir es, fíjense cómo una demanda que tenía que ver precisamente con la idea de generar una prestación por parte del Estado, o sea, nuevas viviendas. En teoría, en mejores condiciones habitacionales, lugares no contaminados, ¿no? Digamos, con mejores condiciones de aislamiento, con mejores condiciones, digo, de construcción, de servicios, de infraestructura, y sin embargo, lo que traba ese proceso es un proceso en donde la gente, si bien manifiesta el querer acceder a una prestación que garantice el derecho a la vivienda, ya, ahí lo que prioriza es mi derecho civil o político a participar en esa decisión, ¿no? Digo, y eso de alguna manera hace que ese proceso que se tenga que suspender, que el Estado tenga que generar un protocolo de participación para poder garantizar esos derechos civiles y políticos de las personas, a participar en las decisiones que van a incidir en su vida, en sus proyectos de vida, digamos, y frenar ese proceso hasta, digamos, reanudar desde el inicio, digamos, bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes quieren irse? ¿Quiénes no quieren irse? Etcétera. Digo, así que Villa Tranquila es un buen ejemplo, y diría yo en general, los procesos de relocalización son buenos ejemplos para pensar cómo los derechos civiles y políticos pueden atravesar estas demandas que tienen que ver con demandas de prestación a la vivienda, ¿no? También podemos pensarlo concretamente, y acá si quieren me voy a la coyuntura, Mar del Plata, General Pueyrredón, hace muy poquito atrás, con los aumentos tarifarios de servicios públicos, ¿no? Digo,
Pensemos en que los aumentos tarifarios de servicios públicos, digamos, claramente inciden sobre derechos colectivos, los derechos colectivos concretamente de usuarios y consumidores. Hace poquito tiempo atrás hubo un último aumento del servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros, y esa decisión de aumentar, que por supuesto ya, digamos, venía en una sistematicidad de aumentos, digo, no es que fue un aumento que se dio de manera aislada en base a un desfasaje histórico de la tarifa, sino que ya veníamos con aumentos que eran, digamos, sistemáticos, por decirlo de alguna manera, y que se daban, o que se dan, mejor dicho, en procesos donde no hay acceso a la información pública de los estudios de costos que avalen esos aumentos, pero tampoco hay espacios o ámbitos de participación de los consumidores y usuarios. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece la necesidad de que hayan espacios de participación de los consumidores y usuarios en los debates y decisiones previas a los aumentos de costos. Por lo tanto, se inició un amparo colectivo para cuestionar ese aumento. MAR inició un amparo colectivo, se unió con la CTA, se unió con la CTA Autónoma, hay otros 10 sindicatos que en este momento están acompañando, y se está cuestionando precisamente, no la razonabilidad de la tarifa. Es decir, el cuestionamiento no tiene que ver con si 42 pesos está bien o mal. El cuestionamiento tiene que ver con la falta o la violación a los derechos políticos de los usuarios. No pudimos participar, ¿no? Es decir, estamos como en un eslabón previo. Ni siquiera puedo, es lo mismo que la relocalización, ni siquiera puedo decir si a donde me llevan está bien o mal. Básicamente no pude ni participar en el proceso de relocalización. Así que menos puedo argumentar si ese lugar a donde me van a llevar y me van a garantizar la prestación de una vivienda es bueno o malo. No conozco, digamos, cuáles son las condiciones de esa relocalización, tampoco conozco cuáles son las condiciones o los justificativos de este aumento, por lo tanto, digo, lo que importa ahí es esa vulneración a los derechos políticos que permite discutir la garantía del derecho a la vivienda, ya sea en lo que tiene que ver con el techo o la casa, o lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios que están intrínsecamente vinculados al derecho a la vivienda y a la... Entonces, son 4, básicamente, estas cuestiones que ahí resumí fuertemente, que tienen que ver con las chances de la igualdad sustantiva, grupos que están históricamente en situación de desventaja, la igualdad formal, cuando hay una razón que, digamos, que me excluye de acceder a una prestación de vivienda por una situación de discriminación abierta, digamos, que viola la igualdad ante la ley, cuando mi demanda viene acompañada de un derecho que las Cortes entienden como un derecho superlativo, como puede ser el derecho a la salud, o cuando yo básicamente cuestiono el acceso o una violación al derecho a la vivienda en función de una falta de derechos civiles o políticos en los procesos de donde resulta esa decisión, ¿no? Esos serían como los 4 grandes grupos de, no quiero decir de éxito, de litigio, pero sí de mayores condiciones para recibir una sentencia favorable. Quiero decir una cosa más, no sé si tengo 10 minutos, 5 minutos más. ¿Cómo viene, Pablo? ¿Sí? ¿Redondeo? ¿Termino? Así nos queda tiempo para redondear en 5 minutos, buenísimo, así podemos ingresar al debate y después... No, por ahí alguna cosa que puede ayudar también, bueno, tiro unos 4 puntos que me interesaba, que me parecía interesante para quienes estén pensando en estas cosas y cómo encararlas. Cuando uno revisa estas sentencias, ¿no? Cuando uno revisa estas decisiones de la justicia, hay algunas cosas que, estoy hablando siempre de las cortes provinciales, la justicia bonaerense, ¿no? Hay cosas que son interesantes. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos están, por un lado, en el orden constitucional. O sea, siempre algo de la Constitución aparece en estas sentencias escrito claramente. También siempre aparece alguna referencia a la Constitución provincial claramente. Pero después hay algo que me parece más interesante y que es un poco los estudios que hemos avanzado, si quieren después les paso el estudio para que todos lo vean, que tiene que ver con esta idea de las cortes provinciales recuperando las tradiciones locales, ¿no? En sus sentencias. Es decir, miran el ordenamiento federal, miran el ordenamiento provincial constitucional, pero después al momento de fallar siempre aparecen las tradiciones interpretativas locales. ¿Y qué quiero decir con las tradiciones interpretativas locales? Bueno, voy a mencionar 4 puntos. Está bueno conocerlos porque nos permite adelantarnos para cuando nos vayan a sentenciar, por decirlo de alguna manera.
Algunas de estas tradiciones, creo yo, son positivas, otras son claramente regresivas. La primera tiene que ver con que cada vez que nosotros aparecemos en cortes pensando en litigios estratégicos de demanda de derechos sociales, las respuestas de los tribunales siempre apelan, y esto, si se quiere, es un saldo negativo, a viejas estructuras del derecho administrativo. Es como si, para los que son, los que no son abogados o los que son abogados, es como si el derecho administrativo, que es aquel derecho que regula lo que tiene que ver con el procedimiento ante el Estado, digamos, muchas veces se antepone por sobre los derechos constitucionales fundamentales, ¿no? Digamos, esos procesos ante el Estado se anteponen por sobre los derechos constitucionales fundamentales. Y se utilizan categorías de esos procesos para limitar o restringir el acceso a la justicia. Pongo un ejemplo concreto. La Constitución, incluso la ley provincial del amparo, la Constitución, como les decía antes, reconoce el amparo. La ley de amparo de la provincia de Buenos Aires, digamos, a su vez regula cómo se desarrolla esa acción. Ni la Constitución ni la ley de la provincia exigen que previo a un reclamo por acceso a un derecho prestacional tenga que haber necesariamente un reclamo administrativo previo. Y sin embargo, cuando uno concurre a solicitar algún derecho prestacional a las Cortes, la historia del reclamo administrativo previo siempre aparece, siempre aparece. O sea, hay una exigencia de los procedimientos de reclamo administrativo previo que no lo pide la Constitución ni la ley de amparo y aparece. Y ahí hay justificativos varios, ¿no? Que se reparten, digamos, en diferentes campos ideológicos. Algunos justificativos tienen que ver con esto que les decía antes, que nos lleva a la discusión más, si se quiere, filosófica de la República, la división de poderes, que es, bueno, ¿quién es el más idóneo para resolver este problema? ¿Yo, Poder Judicial, que lo atiendo por primera vez, o el Poder Ejecutivo, que en realidad es quien debería desarrollar una política pública? Lo lógico es que hayas hecho un reclamo previo ante el Poder Ejecutivo para darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de resolver este problema previamente, porque es el más idóneo, porque le estás dando una oportunidad para corregir, si es que hubo en algún momento si hay algún problema en la política pública, esta idea, ¿no?, el procedimiento administrativo previo como algo dialógico, ¿no? La posibilidad de ir y volver, ir y corregir. Pero también hay otros jueces, si se quiere, que desde una mirada más cívica, diría casi antipopulista, exigen esta especie de reclamo administrativo previo desde una noción que tiene que ver con la idea de que el ciudadano tiene que hacer un ejercicio activo de los derechos, ¿no? Entonces vos te tenés que ocupar del ejercicio activo. Y no podés venir acá a que yo te resuelva todo en 2 minutos. Vos deberías ocuparte de intentar acceder a esto haciendo los reclamos que correspondan, por la vía que correspondan, hacer un ejercicio previo de esos derechos y no venir lisa y llanamente a que yo me ocupe de resolverte la vida. Y por último, hay otra, si se quiere, justificativo que tiene que ver, que a mí me parece el justificativo más interesante de todos los justificativos, que tiene que ver con los jueces que dicen, bueno, mire, usted me viene a pedir una casa, ¿no? Pero la realidad es que hay un montón de personas que están necesitando casas, ¿no? Y yo entiendo que usted efectivamente necesita una casa, pero la realidad es que, ¿cómo sé yo, dado que los recursos son finitos y no hay casas para todos, cómo sé yo que otorgándole a usted una casa no estoy generando un reparto desigual de los recursos que no está basado en criterios realmente de priorización objetiva? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Puede ser que una persona que no está en la peor de las condiciones y que tiene por esa situación un mejor acceso a la justicia, ¿no?, pueda concurrir a un tribunal a demandar el acceso a una casa precisamente porque tiene, ya sea más redes sociales, laborales o lo que sea, para poder ir a un tribunal a hacer este planteo. Y es verdad que no tiene posibilidad de acceder a una casa, digamos, en el mercado, pero no necesariamente la persona que está dentro del universo de personas que no acceden en la peor de las situaciones. Entonces, en el supuesto en que el juez falle y le otorgue a esa persona esa casa, ¿no estaría generando una desigualdad hacia adentro de ese universo de personas que no tienen casa? Es algo como para pensar, que también se suele leer en la sentencia. Y por último, menciono 2 cosas.
siempre los jueces están más cómodos con la resolución de casos individuales. Si nosotros los ponemos en una instancia en donde tienen que resolver un caso colectivo o un caso individual, el caso individual es algo que siempre va a ser más cómodo que la resolución del caso colectivo. Eso es interesante para pensar un litigio estratégico de cómo yo puedo tratar de, a través de un caso individual, ¿no? A través de un caso individual, discutir una política pública que tiene efectos colectivos y no necesariamente ir por el derecho colectivo de buenas a primeras. Y la última cuestión, dos últimas cuestiones. Las dos últimas cuestiones serían, otro de los obstáculos fuertes que encontramos en la provincia de Buenos Aires para la protección de derechos de incidencia colectiva en estos litigios tienen que ver con que el Código Contencioso Administrativo establece, en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, ustedes todos las conocerán, esas medidas que intentan garantizar preventivamente derechos que van a ser vulnerados, establece como uno de sus requisitos que la medida dispuesta, solicitada básicamente, yo solicito una medida, que esa medida solicitada, en el caso de ser dispuesta, no afecte gravemente el interés público. Y eso ya es una química. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo para hacer gráfica. Yo voy a la justicia, de hecho me ocurrió hace 2 semanas. Yo voy a la justicia, solicito que se frene el tarifazo de colectivo. Básicamente lo que yo esgrimo es, acá no hubo acceso a la información de los ciudadanos y tampoco hubo participación en ese proceso. Es decir, violaron nuestros derechos civiles y políticos como usuarios y consumidores de ese servicio, por ende yo exijo que haya una medida cautelar que suspenda el aumento, ¿no? ¿Qué me contesta el juez? El juez agarra el librito del Código Contencioso Administrativo, medidas cautelares, y me dice, si yo dispongo lo que usted me dice, voy a violar gravemente el interés público. Entonces yo pienso y digo, pero ¿cómo puede ser que usted disponiendo esta medida que va a proteger los derechos de todos esté violando gravemente el interés público? Entonces, claro, resulta ser que el interés público es un concepto tan interpretado, casi como el peronismo en Argentina, ¿no? Digo, hay millones de versiones de lo que puede ser el interés público y lo que puede caber dentro del interés público. Entonces, lo que para mí es el interés público y que se protege con esa medida cautelar, disponiéndola, que es básicamente proteger la defensa de los derechos políticos de los usuarios y los derechos económicos de la clase trabajadora que no tienen que pagar un aumento, él entiende que yo afecto el interés público porque básicamente si él no da lugar a ese tarifazo y lo suspende, bueno, hay un riesgo de que se deje de prestar el servicio y nos quedemos todos sin colectivo. Entonces, a su criterio, ¿no? La posibilidad de que el servicio deje de ser prestado por las empresas de transporte sería un riesgo que puede afectar gravemente el interés público. Contraria a mi lectura, por supuesto, pero los dos entramos dentro del interés público, pero como ese juez, él gana, ¿no? Digo, es interesante entender que en las medidas cautelares esta grave afectación del interés público da un boleo para cualquier lado, para cualquier cosa, digamos, pero por lo general para restringir los derechos de quien va a solicitar. Y finalmente, lo que yo creo es que en la provincia de Buenos Aires, cuando finalmente los tribunales son receptivos, es decir, después de todos estos obstáculos que les acabo de decir, te preguntaron si el reclamo previo o no reclamo previo, el interés público o no interés público, bueno, después de toda esta escalera de obstáculos y dificultades que uno puede atravesar, llega una sentencia, es decir, son receptivos, y aceptan de alguna manera resolver el caso por la positiva, los remedios en la provincia de Buenos Aires suelen perfilar, digamos, intentando encontrar las soluciones al caso dentro de los programas o políticas que ya existen. ¿Sí? Y esto que a ustedes les puede parecer una obviedad, no necesariamente es así. Si yo comparo la judicialización de litigio en provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la justicia, en términos de litigio estratégico, suele avanzar. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio de esta charla? Bueno, esta constitución nos abre un paraguas, nos abre una cancha para pensar en un poder judicial que no solamente prohíba, sino también asegure mediante mandato, ¿no? Decían, bueno, yo lo que le diría es, un juez acá en la provincia de Buenos Aires, su mandato va a ser que a mí me incorporen dentro del programa que existe. El mandato que va a dar un juez en la ciudad de Buenos Aires va a ir más lejos que eso. Y se va a fijar que tal vez, si yo tengo una necesidad y ese programa no fue creado, ese juez tal vez le puede llegar a ordenar al gobierno de la provincia de Buenos Aires que articule algún mecanismo o alguna gestión para crear una política donde no la hay. O incluso puede también ser, que sería algo, si se quiere, un gol de media cancha entre lo que existe
y lo que todavía no existe, que un juez le diga al poder político, mire, ¿sabe qué? Usted tiene acá un programa creado para este universo de problemas, pero resulta que tiene un alcance muy acotado. ¿Por qué no lo extendemos un poquitito? Así esta persona que tiene este derecho y no entra, puede entrar y encontrar una solución. Por ejemplo, plazos a, no sé, regularización nominal, plazos a políticas sociales en términos de pensiones de vejez, 7 hijos, discapacidad, etcétera. Uy, mire, yo tengo 18 años de residencia en Argentina, soy boliviana, pero tengo 18 años y la reglamentación me exige 20. Bueno, ¿por qué no nos fijamos de bajarlo un poquitito para que esta persona pueda entrar y no se le restrinjan sus derechos sociales a una pensión, ¿no? Digo, eso hace un juez en otras jurisdicciones, pensar en la ampliación de los programas, en su alcance, o incluso en exigir que se creen programas donde no los hay. En la provincia de Buenos Aires no. En la provincia de Buenos Aires siempre la derivación es hacia cosas que ya existen. Y ahí lo que yo creo, y es interesante, es, para cerrar, cómo la justicia, o sea, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, de alguna manera tratan de, y esto quiero que se entienda, digamos, no en un meta sentido, ¿no? Es, en el sentido, a lo que me estoy refiriendo es, hay una especie de diálogo entre un poder judicial y un poder político en donde las soluciones intentan estar basadas en compromisos políticos previamente asumidos por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Judicial no dicta sentencias en la provincia de Buenos Aires que sean incumplibles, o que el Poder Ejecutivo no haya pensado en un compromiso previo, digamos. Y cuando digo compromiso previo no significa que hubo una mesa donde se sentaron con un whisky y discutieron y dijeron, bueno, nos comprometemos a esto. Cuando digo compromiso previo digo, cuando el Poder Judicial ve que hay un caso cuya resolución básicamente se ajusta a una reglamentación de una ley que adoptó el Poder Ejecutivo, le dice, bueno, esto es un compromiso previo, vos acá reglamentaste. Cuando el Poder Judicial ve que el Poder Ejecutivo creó un programa y sin embargo ese programa no está funcionando, no tiene recursos, nuevamente eso lo entiende como un compromiso previo. Bueno, vos acá generaste un programa, una política que no está funcionando. A ver cómo hacemos para que, porque acá hubo un compromiso previo. Y el compromiso previo llega a un nivel que es súper interesante porque es casi diría la última cuestión que hace, y sobre todo ahora en Guernica, que es lo que está pasando en este momento, por la agenda, ayer hubo una audiencia, el compromiso previo incluso se entiende dentro del Poder Judicial para los compromisos que el Poder Ejecutivo asume en el marco de las audiencias públicas que el Poder Judicial arbitra. Es decir, en el caso de un proceso de acceso a la justicia por el derecho a la vivienda, como ha habido en la provincia de Buenos Aires, el poder, tal vez esa persona no hizo un reclamo administrativo previo, tal vez no está incorporada en ninguna de estas categorías que hablamos, que la posiciona en una mejor situación para acceder, pero si hubo una audiencia, y en la audiencia del Poder Ejecutivo se comprometió a buscar una solución, después el Poder Judicial entiende que ahí hubo un compromiso político. Y básicamente lo que hace es ordenarle que garantice ese compromiso. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, agradecerte, Soledad, por el aporte tuyo. La verdad fue muy, muy nutrido en cuanto a ideas fuertes que quedaron volcadas. Yo voy a empezar haciendo unos 2 comentarios mientras van anotándose por chat para intervenir y hacer preguntas, comentarios, que es lo que nos gustaría. Yo creo que ahí vos planteaste un primer tema, o uno de los tantos temas que me pareció muy fuerte, que es esta discusión entre relocalización y urbanización integral. Primera cuestión, en la cual en general la política que implementa o que ordena el Poder Judicial siempre es la relocalización, lo cual genera mucho ruido, no solo por la falta de participación, sino porque se liberan determinados terrenos, se ve muy bien en Cava, en el cual son terrenos que tienen un interés económico muy fuerte, entonces hasta incluso viene bien la relocalización para determinados promotores inmobiliarios. Yo creo que hay otro aspecto que me parece esencial, me gustaría saber tu opinión, y es, vos hablaste mucho en el litigio estratégico en lo que se refiere a cómo cuestiones tocar para que la justicia
Yo creo que hay otro aspecto que es, tenemos extrajurídico, pero que cobra mucha importancia, que es la participación social en el reclamo. El reclamo no se limite a un reclamo firmado por la gente, que arman los expertos, sino por una lucha social en paralelo, a través de la difusión por los medios, marchas, es decir, esa presión social en el reclamo por esos derechos. Y lo último que te tiro, como para escucharte, es hay algún ruido que está ahí abierto. Hay un reclamo que es por vivienda, un reclamo por salud. Tenemos en la provincia de Buenos Aires la ley de acceso justo al hábitat, que conocemos muy bien, en la cual permite el reclamo por el derecho a la ciudad. Y sería esta idea, si querés, que llevamos adelante o planteamos, de urbanización integral. Hay efectivamente reclamos llevados a la justicia por derecho a la ciudad, y cómo responde la justicia frente a eso. Bueno, ¿circulamos o cómo lo...? Está sin audio. Si querés responder y después vamos viendo si alguien más hace alguna consulta. Bien. No, a ver, con respecto de... tengo muy mala memoria, así que voy a tratar de... respecto de la cuestión de la participación. La participación, por supuesto, que es clave, y, digamos, sobre todo porque en general, digamos, vuelvo a esta idea de, estamos generalizando, ¿no? Pero también lo que sucede, por ejemplo, derecho del consumo, ¿no? Que es algo que ahora últimamente estoy litigando bastante. Digamos, la desigualdad entre los actores es muy fuerte, ¿no? Digo, cuando vos tenés en la mano de enfrente una empresa como Telefónica, o cuando tenés en la mano de enfrente una cámara empresaria de transporte, claramente que la desigualdad entre los actores es muy fuerte. La única manera que vos tenés de equiparar es intentando generar un mayor peso desde el lado de la parte actor. Ese peso tiene varias patas. Una pata tiene que ver con la posibilidad de pensar en algún, digamos, para los que son abogados, algún litisconsorcio. Es decir, bueno, yo meto muchos actores en este juego, trato de hacer alguna especie de litisconsorcio donde haya muchos actores con peso específico, digamos, en una suerte de coalición, digamos, por esta demanda, ¿no? Por otro lado, también es cierto que hoy por hoy los medios son claves. Ahora, también es cierto, digo, vamos a hablar así, sin tapujos, que lo que sucede muchas veces es que cuando hay intereses económicos de por medio en este tipo de reclamos, no estoy hablando en el acceso a la vivienda de una persona, estoy hablando en causas más estructurales que puedan tener que ver con la contaminación que pueda generar una empresa o con alguna judicialización de algún contrato de prestación de servicios. Digo, cuando del otro lado hay un actor fuerte, económico, bueno, es más difícil generar visibilidad en los medios de comunicación, muchísimo más difícil. Entonces ahí, digamos, las redes son un aliado clave, digamos, por supuesto, pero, digamos, insisto en que se generan estas dificultades. Otra cuestión que es importante saber, y ayer un poco conversaba con algunos operadores de justicia que están trabajando en este tema de Guernica, es que la realidad es que sostener cualquier tipo de estas acciones en términos de participación y de recursos desde la sociedad civil es muy difícil por varios motivos. La participación suele ser alta cuando el reclamo judicial encuentra puntos de quiebre. Si vos tenés un reclamo por el derecho a la vivienda, en el marco de un desalojo, probablemente cuando llegue la notificación del desalojo tengas una asamblea con 50 personas. Una vez que vos lográs postergar el desalojo, digamos, bueno, la participación baja, merma. Digo, entonces, no necesariamente la participación acompaña un proceso judicial que es largo, tedioso, todo el tiempo, digo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante que los actores que acompañen ese reclamo sean actores que tengan diferentes recursos. Digo, no alcanza con la participación social del territorio, y esto lo estoy diciendo básicamente porque después en la vida real la gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene hijos, tiene familia, entonces no tiene tiempo, digamos, de manera permanente para dedicarle
un proceso judicial que insume un montón de tiempo, un montón de dedicación, etc. Se puede contar con eso para ciertas situaciones, una audiencia en el Poder Judicial, un corte en una calle, una manifestación, una fiesta para juntar recursos, pero la realidad es que la permanencia de esa participación no ocurre. Eso por un lado. Y después tiene que ver con los recursos. Por eso una de las demandas hoy en día, desde diferentes lugares, es pensar en crear, que todavía no existe en la provincia de Buenos Aires, defensorías ante, ante lo contencioso administrativo que gestionen reclamos sociales. O sea, nosotros tenemos una estructura de defensa pública que está basada en la defensa pública gratuita, en el ámbito penal, que está basada en una defensa civilista, para hacer un reclamo de familia, para hacer una situación de violencia de género, pero si yo quiero lograr, que poder tener, acceso a una vivienda o discutir la cuestión del transporte o lo que sea, no voy a encontrar una defensa pública receptiva. No existe, no la hay. Entonces me tengo que ir a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y eso qué significa? Que la mayoría de las organizaciones tampoco cuentan con recursos para hacer esto, ¿no? Es todo un tema. Además, se suma, porque hay que decirlo, la presión permanente que hay en la presentación de estos reclamos, que tiene que ver con que la definición de la gratuidad del beneficio de litigar sin gastos siempre es una decisión judicial también, ¿no? Entonces, ante el mismo juez a donde yo llevo el planteo, es el mismo juez que va a decidir en definitiva si lo que yo estoy planteando, me va a insumir costos o no me va a insumir costos. Para hablar de la realidad, en la última coalición de demanda que hicimos una articulación entre 10 sindicatos, la primera cuestión, que se pregunta es, por supuesto, me interesa el tema, me parece el reclamo legítimo, lo queremos acompañar. ¿Qué consecuencias tiene esto en el caso de perderlo? ¿Hay que pagar costas? Es la pregunta 2, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto no tengamos una defensa pública ante un contencioso administrativo que pueda procurar estos reclamos, o no tengamos asegurada la gratuidad de este tipo de litigios estratégicos, ahí siempre hay una amenaza sobrevolando. Y los actores que se presentan del otro lado, que son económicos, más fuertes y pesados, especulan con esto. Saben esto. Lo tiene clarísimo. De litigar, de apelar, de llegar a la corte, no importa. Lo patean para adelante. En todo caso será alguna partida de algún ejercicio de balance dentro de 4 años más. Pero para una ONG, que es una asociación civil, que tiene, no sé, son otras dimensiones, es otro juego, ¿no? Es un juego muy desigual. Por eso es importante la participación y también empezar a ver de qué manera el Estado institucionalmente puede empezar a responder estos reclamos desde algún lugar en donde no sea tan precario el juego, digamos, ¿no? No conozco litigios en donde lo que se demande sea el derecho a la ciudad propiamente tal, como derecho a la ciudad. Sí, por supuesto, conozco litigios que han tratado de ir tensando la idea del derecho a la vivienda, entendido como un techo y paredes, e intentar ir haciendo, hacer más robusta ese concepto e ir por, las tangentes. Hay un caso muy interesante en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, creo que es Portillo, y si estoy mintiendo, puedo después decirle a Juliana y pasarle el dato para no dar información inexacta, que es algo que no me gusta, pero en donde, se daba esta situación de la garantía de un derecho prestacional por la vivienda. Quien la planteaba era un caso tremendo, porque la planteaba un niño que tenía discapacidad, la estaba planteando por su parte la asesora tutelar, que es quien representa a las personas con discapacidad en la justicia, y básicamente este niño necesitaba, para poder mejorar sus condiciones de autonomía personal y de vida, concurrir a un centro en donde lo ayudaban con su rehabilitación. Y el fallo es muy interesante de la Corte, porque por primera vez parece que la Corte nos dice a todos que conoce la observación general número 4 del derecho a la vivienda adecuada, y dentro de los elementos general número 4 del derecho a la vivienda adecuada, menciona precisamente el elemento de la localización, que a mi criterio es uno de los elementos más vinculados con lo que sería el derecho a la ciudad, de lo que está hoy positivizado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice, bueno, este chico necesita acceder a una vivienda y que el Estado se la garantice, pero no a cualquier vivienda. Necesita acceder a una vivienda que esté localizada cerca del lugar a donde él necesita concurrir a una rehabilitación.
Entonces lo que hace la Corte es entrar a jugar la idea de la localización de la vivienda como un componente esencial en ese caso para garantizar la autonomía personal del niño. Ahora, es terrible lo que voy a decir, pero fíjense que para llegar a esa decisión necesitamos un niño que tiene discapacidad, ¿no? Un niño que requiere de un lugar para ser asistido y donde la localización a la ciudad juega en tanto y en cuanto también está justificada no por el acceso al derecho a la vivienda, sino por el acceso al derecho a la autonomía personal. O sea, lo que prioriza la Corte en su fundamentación es, él tiene como persona con discapacidad derecho a generar una autonomía personal. Y es en base a eso que la vivienda entra, en definitiva, como una especie de recurso para lograr ese derecho, que lo que yo les decía antes, ¿no? Así como el derecho a la salud, es un derecho superlativo, que es como un ancho de espada, también la autonomía personal en este caso funciona como un ancho de espada. No es la vivienda, es la autonomía personal de la persona con discapacidad. Y la vivienda entra ahí, entra como un insumo para lograr ese objetivo. Y no sé... Gracias, Soledad. Acá hay una pregunta de Horacio Aval, que consulta en qué estado está el reclamo por lograr una audiencia pública para discutir el aumento del boleto de transporte. Y yo aprovecho a preguntarte, en función de tu presentación, coincido con Pablo, fue sumamente rica e interesante, pero yo por ahí tengo una visión un poco más pesimista, receptivos a los litigios estratégicos, y si vos pensás que el hecho de al menos presentar una demanda y articularla con organizaciones de la sociedad civil tiene un efecto político y simbólico como para de alguna manera empezar a modificar esta, digamos, esta actitud tal vez un poco reticente, un poco cautelosa, que también se puede entender por parte del Poder Judicial. Bueno, voy a tomar el caso del transporte para las dos cosas, para las dos preguntas, la de Horacio y la tuya. Nosotros lo que hicimos en el amparo del colectivo básicamente es cuestionar la constitucionalidad del decreto que fija el tarifazo, el decreto del intendente que fija el tarifazo, advirtiendo que ese decreto es inconstitucional porque viola el artículo 42 de la Constitución, que establece básicamente que los usuarios tenemos derecho a participar en los debates previos a una decisión de aumento de servicio, ¿no? Hay antecedentes de la Corte Provincial y de la Corte Nacional, básicamente que han dado razón, que han asistido a la razón en estas cosas. Dos antecedentes muy importantes. Uno es Negrelli y otro es Cepis. Cepis es un caso que se presenta en La Plata y que del 2016 por el aumento de la tarifa de gas, y llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte básicamente lo que hace es confirmar que un aumento que se había decidido sin una audiencia donde participaran los usuarios, digamos, era inconstitucional. Y básicamente lo que dice es, este aumento es inconstitucional, retrocedan. La discusión actual, digamos, tenía que ver, a posteriori de esas decisiones, cómo devolvemos la plata, ¿no?, mal cobrada, después de un aumento que resultó ser inconstitucional, básicamente. Con Negrelli pasó exactamente lo mismo, en el caso concreto es un reclamo judicial contra APSA, ¿no?, por un aumento de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires. La diferencia es que la Corte de la provincia ya sabía la problemática que implica la discusión respecto de cómo devolvemos la plata, la devolución de la plata mal cobrada. Entonces lo que dijo es inconstitucional este aumento, digamos, volvamos para atrás en el aumento, pero no dio lugar al tema de la devolución del dinero, básicamente, ¿no? Entonces dijo, volvamos para atrás, que se discuta, llamen, convoquen audiencia y demás, pero no se metió en el tema de la devolución de la plata. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace este planteo de la tarifa de colectivo acá en General Pueyrredón? Bueno, la idea es tratar de llegar a una sentencia que vaya en dirección con estas tendencias que te acabo de comentar, o sea, las tendencias de la Corte de la Provincia y de la Corte Nacional. Si nosotros miramos los antecedentes que hay en la justicia de Mar del Plata, por eso yo ahí diferencio también, Juliana, entre los superiores y los inferiores, yo creo que en la justicia de Mar del Plata no hay muchas perspectivas en el sentido de poder lograr buenas sentencias que acojan estos reclamos. Lo que entiendo es que las perspectivas son en los tribunales superiores, es decir, tanto en la instancia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
como en la instancia de la Corte Suprema de la Nación respecto de lo que está pasando en este caso en particular. O sea, no espero que el Tribunal de Primera Instancia de Mar del Plata ni la Cámara Contencioso Administrativa, que quien tiene que resolver en este momento el planteo, lo acojan. Pero eso, digamos, básicamente fue algo que supimos y evaluamos desde que iniciamos el planteo. O sea, no es que ahora nos venimos a enterar. Sin embargo, consideramos dos cosas, y un poco vuelvo también a lo que preguntaba Julián, o creo que intentaré contestar eso. Lo que creo es que más allá de que entendamos de que la primera instancia y probablemente la Cámara no nos asistan en la razón, lo cierto es que ahora se está empezando a discutir el futuro pliego de la concesión del servicio de transporte. Está venciendo el año que viene, ¿sí? Y la realidad es que, yo no quiero decir que a raíz de la causa judicial, pero la casualidad es que nosotros metimos un amparo por falta de participación de los usuarios. La semana pasada convocaron a toda la sociedad de fomento para contarles de que hay un nuevo pliego y que les gustaría que todas participen y se enteren de cuáles van a ser las condiciones. Entonces, lo que yo, de hecho, que la sociedad de fomento adhirió al amparo y es una de las accionadas, en este momento es actora, igual que Mar, digamos, ¿no? Estamos accionando juntos. Lo que quiero decir es, tal vez no tengamos el efecto inmediato de que se reconozca que este aumento fue inconstitucional, pero de alguna manera sí estamos logrando el hecho de ir dejando un antecedente en donde el municipio, por lo menos, está tomando nota de que hay organizaciones que están mirando lo que está pasando y que no están dejando pasar así nomás estos procedimientos sin transparencia, sin consulta, etc. Entonces, tal vez en el proceso del amparo discuta todo y llegue hasta la Corte Suprema, es lo más probable, pero lo cierto es que en paralelo hay un cambio en las prácticas, ¿no? Y yo creo que eso es un efecto indirecto de la judicialización, digamos. Por supuesto que Montenegro no nos va a mandar una carta diciéndonos, muchachos, los felicitamos por habernos hecho repensar nuestras prácticas en la transparencia de las contrataciones públicas y los tarifazos. Pero yo creo que claramente es un efecto indirecto de esa judicialización, el hecho de que ahora estén convocando instancias de participación para conocer la opinión de la sociedad de fomento. Claramente, eso por un lado. Y respecto de si yo no soy optimista, digo, no soy optimista, creo que estas cosas van dejando antecedentes y que en algún punto, digo, si uno mira la jurisprudencia de que estamos charlando del litigio estratégico de estos últimos 30 años, por eso es tan difícil hablar y exponer sobre esto, digo, la jurisprudencia es heterogénea y también, digo, va marcando puntos de quiebre y de tendencias. Antes del 2016, nadie hubiese dicho de que un tribunal hubiese dado marcha atrás con un aumento y hubiese exigido que se le devuelva a los usuarios en sus boletas de servicio un aumento mal habido. Y sin embargo, hoy podemos pensar en esas posibilidades porque hubo un cambio de jurisprudencia. Es como todo, se va construyendo. Así que en ese sentido del trabajo que tienen que llevar adelante las organizaciones de la sociedad civil es eso, es correr los límites, tratar de ir construyendo esas condiciones de posibilidad, ir generando esas condiciones para que se posibiliten esos cambios, básicamente. Bueno, no sé cuáles son los tiempos, pero acá Horacio pregunta también cómo queda ahora los futuros aumentos de Internet, etcétera. No sé con cuánto tiempo disponés porque podríamos ir charlando. No, puedo. Están prioritarios en la agenda del día. No, a ver, básicamente lo que ahí hay que hacer es, digamos, si nadie hace nada, los aumentos van a seguir. Por supuesto que hay un decreto, entiendo, presidencial, que lo que hizo fue suspender esos aumentos. Entiendo que los aumentos se habían dado con anterioridad al decreto que suspende esos aumentos, por lo tanto los aumentos que entraron antes ya entraron. ¿Se podrían cuestionar en función del mismo artículo de la Constitución? Yo creo que sí, se podrían cuestionar. Acá en el ámbito de lo que es General Pueyrredón, que es algo, digamos, más abarcable, por decirlo de alguna manera, lo que yo hablaba ayer con algunos concejales que están en este momento cumpliendo funciones en el Consejo Deliberante, lo que les decía es, digamos, por un lado está la instancia de la judicialización para el caso concreto,
Pero por supuesto que lo que uno busca, digo, porque si no se pierde el norte, es generar cambios en las políticas públicas. Entonces, lo que yo le decía ayer a estos consejos, decía, si estamos tratando de verdad de generar un cambio en la política pública, desde el lugar a donde ustedes están, digo, hay una ordenanza que regula el mecanismo de las audiencias públicas en General Pueyrredón. Eso ya existe, desde el año 95. Bueno, ¿por qué no incorporan un inciso dentro de esa ordenanza? Es un inciso que especifique básicamente que antes del aumento de los servicios públicos domiciliarios, digamos, es obligatoria la consulta de las organizaciones de usuarios y consumidores. Eso es todo. Generen un esquema de participación que tenga una institucionalidad y que no nos obligue a dar estas discusiones cada vez que se lleve adelante un aumento. O sea, las herramientas ahí son más legislativas que judiciales. En realidad, la judicialización en este caso, atiende a tratar de mostrar un caso, un antecedente, a visibilizarlo y de alguna manera a ponerle un límite a un Poder Ejecutivo, digo, que tuvo preavisos en este caso. Digo, ahí hubo una oposición muy fuerte al aumento, hay que decirlo, desde un sector de la oposición de General Pueyrredón, que marcó un montón de razones y argumentos de por qué ese tarifazo no se podía dar. La situación económica del país, la pandemia que todos conocemos, la imposibilidad, digamos, Mar del Plata es la ciudad con mayor desempleo del país, bueno, ya conocimos los datos de pobreza ayer, que son terribles. Entonces, digo, era una medida que, además de inconstitucional, era absolutamente irrazonable en el momento en que se estaba intentando tomar, y se tomó. Por lo tanto, si me preguntás, la judicialización debería tender a ser el último instrumento para lograr cambios, pero hay oportunidades en donde claramente el Poder Ejecutivo no deja otras chances, digamos, ¿no? Muchas gracias. Jimena. Sí, Jimena. Hola, 2 minutitos. Voy a tener que poner la cámara. Bueno, no, mi nombre es Jimena, y bueno, estaba muy metida con todo este tema porque yo soy asesora de un concejal en el Consejo Deliberante actual, en la composición actual. Y bueno, sí, desde nuestro lugar, digamos, se creó como para generar esta participación en lo que va a ser la confección de los pliegos. Se creó la mesa Viaja Mejor, que bueno, ya era un proyecto que se tuvo desde antes, cuando supuestamente iba a salir el pliego, antes que Arroyo decida prorrogar bueno, el pliego estos años que siguieron. Retomamos esa idea, esa mesa de trabajo, para también darle participación a un montón de sectores que merecen, a toda la sociedad, ¿no? Pero digo, hay sectores que vienen trabajando mucho este tema y merecen también dar su perspectiva, su opinión y mejorar y contribuir a eso, que después sabemos muy bien que el colectivo es algo, todo el sistema, más allá del boleto, que compone, como decís, un montón de poder, ¿cómo se llama? Poder participar en todo ese proceso que después tiene una incidencia en muchos años y después en obviamente muchos barrios, digo, y en un montón de otros derechos, como vos decías, que van también desde lo urbano, desde el acceso a un montón de lugares, digo, que siempre comprende mucho más. Creo que el transporte es uno de los derechos también que es como el ejemplo ese que siempre comprende y termina afectando muchísimos derechos más que son bastante esenciales. Así que no, también quería saber qué pensabas vos de ese tipo de las mesas de trabajo. Sé que son algo circunstancial y que quizás, bueno, es una herramienta más, quizás no es algo que queda fijo, pero ¿qué pensabas vos? ¿Qué experiencias habías tenido en alguna mesa, en la participación de mesas de trabajo? Si había contribuido en algo eso, si había realmente, se podía acceder a la participación de las decisiones o no. Me gustaría saber un poco esas apreciaciones. Bueno, María Jimena, un gusto. Mira, yo creo que, digamos, que todos los dispositivos que tiendan a una participación genuina de los habitantes, en este caso de los usuarios y de las usuarias del servicio, digo, más que, porque también importa el discurso, ¿no? Más que ser merecidos, deberían ser obligatorios, digo, en términos pensando en que del otro lado lo que es un derecho, más que un merecimiento, o deberían ser obligatorios desde esa perspectiva, en términos jurídicos estoy hablando, ¿no? Lo que sucede muchas veces es, hay varias dimensiones que por ahí las personas que estudian cuestiones que tienen que ver con dispositivos de participación manejan mucho mejor que yo.
Digo, muchas veces lo que ocurre, no estoy hablando de esta mesa que vos mencionás porque no conozco el funcionamiento o lo conozco poco de algunas cuestiones que me han contado la gente del foro de transporte y demás, pero lo que digo es, para que haya participación, el primer elemento es que haya un acceso a la información, digamos, veraz y completa. Si yo no tengo acceso a la información, no puedo participar. Eso es así, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que se generan mesas de participación, pero la información en base a la cual se toman las decisiones no está puesta sobre la mesa o está puesta parcialmente, ¿no? Entonces, me parece importante eso, como pensar que la primera cuestión para que esas mesas tengan un efecto genuino, digamos, es esto, la posibilidad de que el acceso a la información sea real, sea completo, sea oportuno. Digo, esto de, por ejemplo, muchas veces me ha pasado, incluso yo he trabajado en el Senado, de llegar a mesas en donde son participativas y resulta que la página con la información la recibís 3 minutos antes de sentarte a la mesa. Tampoco sirve, digo, si la información no es oportuna y no la pude leer y procesar antes, tampoco, digamos, es adecuada. Entonces, si se da el cumplimiento de esa participación, me parece bien. También creo que tienen que estar puestos sobre la mesa los intereses de todos los actores. No sirve, muchas veces pasa con el Estado, y yo siempre he sido muy crítica, sobre todo en temas vinculados al derecho a la ciudad, cuando se generan dispositivos de participación en donde, por un lado, tenés el dispositivo, voy a ponerlo en términos crudos, ¿no? Por un lado tenés el dispositivo de la pobreza, entonces llamamos acá a todos los actores que están vinculados a las políticas sociales, los más pobres de todos, ¿no? A discutir cómo nos repartimos 20 viviendas que puede hacer el Estado en el marco de este plan federal, pero por otro lado tenés otra mesa, que es otro dispositivo, en donde tenés sentadas a las cámaras de construcción, a las cámaras no sé qué, que hacen el lobby para generar, no sé, el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Entonces vos lo que terminás haciendo básicamente es, sí, bueno, yo generé una mesa de participación, se estuvo discutiendo el derecho a la ciudad, mirá acá, estas 3 organizaciones que están con los tambores y bombos discutieron cómo nos vamos a repartir 20 casas, pero la realidad es que la discusión de la plata, de la obra pública, la discusión de la plata de las inversiones, de cómo se van a ampliar los servicios, la discusión de qué excepciones van a pedir al Código de Ordenamiento Territorial para poder construir 4 torres, se están dando en otro lado, que es por donde de verdad está la plata. Entonces tampoco sirve, digo, vuelvo a esta idea de, si vamos a discutir una política pública, es necesario que en una mesa estén representados todos los actores que tienen intereses contrapuestos, y esto lo digo bien, digo, siempre van a haber intereses contrapuestos porque es parte de una dinámica de conflicto urbano, pero no es necesario que estén sentados todos, no que haya una mesa para dirimir los derechos de los más pobres y otra mesa en donde dirimimos los derechos de la normalidad, clase media alta, ¿no? Digo, tampoco sirve eso. Entonces, si vamos a hacer una mesa del buen viaje y tenemos a los usuarios y consumidores, pero resulta que jamás va a haber un diálogo en esa mesa con las empresas de transporte, que después te meten una nota por mesa de entradas en el Consejo Deliberante y te dicen que quiere un aumento del 40% y se lo dan de la nada, sin participación de nadie, evidentemente hay una desigualdad en la participación de los actores que es importante, ¿no? Entonces, como requisitos diría, tiene que haber un buen acceso a la información, tienen que estar todos los actores sentados en la mesa, o por lo menos preverse en esa dinámica de mesa, si no es todos juntos al mismo tiempo, en algún momento sí se encuentren. Puede ser que yo tenga reuniones con un sector, después con otro, pero en algún momento yo tengo que poner todos los intereses en la mesa. Si no hago políticas fragmentadas, que están fragmentadas, obviamente, en función de posibilidades socioeconómicas de cada uno de los sectores. Y tampoco tiene mucho sentido. Eso es lo que pienso. Además, muchísimas gracias por todo. en realidad lo que estás diciendo ahí es la participación es un fraude, no es una participación real. Para que hablemos de participación tiene que haber una participación con información realmente igualitaria y que además lo que estás participando pueda tener algún resultado. Si no, simplemente se hace como se hizo hace un par de años cuando fue el problema de los aumentos de gas y todo. Faltaba la participación, bueno, vengan, participen, digan lo que quieran decir, ahora listo, ya está, podemos aumentar. Que es un fraude a la participación. La respuesta ahora en el amparo dicen, ustedes no habían participado para el aumento del boleto, participen, están en contra, listo, ya está, tomamos nota y aumentamos lo que queremos. Yo creo que el sentido de la participación es participación con opinión fundada y con chances de llegar a un resultado en base a esa participación mayoritaria. Si no, es como dejarte participar en una elección
y después ponemos al presidente que queremos el grupo dominante. Tomamos nota de que ustedes no están de acuerdo. Creo que ese es el gran problema. Por eso los intereses económicos son los que están dominando, y esto en definitiva es parte de lo que vamos a decir lucha urbana, de la lucha de clase que vamos a seguir teniendo. El planteo del derecho a la ciudad que nosotros estamos siguiendo es el espacio urbano, el espacio de la ciudad como el espacio de la lucha de clases. Y acá donde tenemos que discutir el derecho a la ciudad, que integra el derecho a la movilidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, como bien decías vos, en la regla número 4, que es más que un techo y un piso, sino que es todo lo que lo rodea, y sentarnos a discutir seriamente cómo vamos a transformar, porque el tema de costos, que es el que siempre se esgrime, es un costo mucho más alto el que estamos teniendo en salud, en subsidios, en problemas de pobreza, y si realmente se hiciese un plan de urbanización integral y de inclusión social en serio. No quiero monopolizar diálogo. Gracias, Sole, todo lo que has aportado. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Juliana. Sí, estaba viendo a ver si alguien quería hacer alguna consulta. Para mí realmente es muy interesante y es para seguir pensando. Yo creo que si bien coincido con Pablo en que siempre los poderes económicos buscan, digamos, el resquicio para poder lograr sus objetivos en el marco de la ley o fuera de la ley, también me parece súper interesante como pensar una estrategia a futuro a través de del recurso a la justicia, no solo como una cuestión de derechos, sino también como una herramienta política para la transformación, con sus límites, por supuesto, pero me parece que es como una vía que pueda ser explorada, así que, bueno, mucho para pensar. Bueno, si no hay nadie más, pido con micrófonos abiertos un fuerte aplauso para Soledad. Vamos para todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, sinceramente. Creo que esto es algo, la idea del seminario es que vayamos juntando actores de distintos ángulos, de distintos ambientes, para buscar una transformación y construir algo distinto. Creo que entendemos lo que decimos con distinto todos y todas las que están participando acá. Y bueno, la propuesta es seguir encontrándonos la semana que viene para discutir estos temas y que el expositor nos pueda alumbrar con conocimientos especializados, y los que no tienen ese conocimiento tan especializado, que no lo tenemos, tratar de hacer nuestros aportes, algunas ideas para que vaya sumando a esta construcción colectiva. Gracias a todas y todos. Gracias, Sole. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.